como ya sabemos, significa que hay o no algo o que existe o no existe. En este caso, para afirmar, ya como vimos la fórmula anteriormente, vamos a usar la palabra there, enseguida nuestro verbo to be, sea is o are, y enseguida el complemento de la oración dependiendo de a qué nos vamos a referir. El primer ejemplo dice there is y después singular noun, lo cual quiere decir que vamos a usar un sustantivo singular. En este caso podemos referirnos a objetos como en el ejemplo que se refiere a un libro y podemos usar ya sea la cantidad 1 porque estamos hablando de singular y poner one, el número 1, o podemos simplemente usar el artículo indefinido a o an dependiendo de nuestro objeto, como ya habíamos visto en las lecciones anteriores con los artículos definidos e indefinidos. En este caso tenemos la palabra book que inicia con un sonido consonante, por lo tanto su artículo indefinido es a. There is a book on the desk. Hay un libro en el escritorio. Como ya habíamos visto también en esa lección, también podríamos usar el número 1, there is one book. Ahí estamos especificando que es solamente un libro on the desk. El siguiente ejemplo es there are y un plural noun, es decir, un sustantivo plural. En este caso, con el mismo ejemplo, libros. Vamos a usar there are books on the desk. En este caso no tenemos que usar ningún artículo porque no estamos hablando de un singular, sino de varias cosas. Entonces, por eso no usamos un libros o unos libros. Solamente vamos a usar there are. Hay libros en el escritorio. Si quisiéramos decir que hay algunos libros, sin especificar quizás qué tipo de libros ni nada por el estilo, podríamos usar un ejemplo que sería con la palabra some, que ya habíamos visto anteriormente, que significa algunos. There are some books on the desk. El siguiente ejemplo para afirmar usando el verbo to be is es con un sustantivo incontable que lo habíamos visto en las comidas. En las comidas hay cosas que no podemos cuantificar como tal porque pueden ser líquidos o granos muy diminutos, cosas por el estilo. Que en este caso, por ejemplo, cuando hablamos sobre la leche, no hablamos exactamente de una cantidad de mililitros ni nada por el estilo, sino que simplemente usamos palabras como some para indicar que hay algo de leche. There is some milk in the fridge. Hay algo de leche en el refrigerador. En este caso usamos el verbo to be is porque estamos diciendo que hay algo de leche. No estamos diciendo hay muchas leches. Si quizás nosotros quisiéramos hablar de que hay varias cajas de leche, sí podríamos usar el are. There are some boxes of milk. Después tenemos la forma de negar que hay o existe algo. Igual van a ser tres maneras. La primera sería en nuestra forma singular, pero estamos negando que lo hay. Entonces sería, como ya habíamos visto en la fórmula, there is not a pen on the table. O there isn't, que en este caso está usando la forma contraída del ejemplo. A pen on the table. Como sigue siendo un singular, no importa que estemos negando, seguimos usando nuestro artículo indefinido para la palabra pen, que en este caso le corresponde el artículo a, ya que la primera letra de pen es un sonido consonante. Entonces, como ya sabemos y como aprendimos ya anteriormente, si fuera una palabra con un sonido consonante, pues tendríamos que usar el artículo indefinido an. Nuestra siguiente forma es con are not o su forma contraída aren't y un sustantivo plural. Es tal cual el equivalente a lo afirmativo, pero negando usando el are not o la forma contraída aren't. There are not or aren't any pens here. Aquí estamos usando una palabra que es any. Any en español significaría algo como ninguna, entonces estamos diciendo como de no hay ningunas plumas aquí.
Si quisiéramos quizás nada más decir que no hay plumas, también se podría usar sin el any. Sin embargo, tenemos esta opción para decir que no hay ninguna. Tenemos la última forma, que sería en este caso there isn't o there is not, y un sustantivo incontable, como lo habíamos visto ya con la leche. Podemos usar de ejemplo esta vez el jugo. There isn't any juice in the fridge. No hay nada de jugo en el refrigerador. Aquí ya no estamos usando any como ninguna pluma, como en el ejemplo anterior, sino como nada de algo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cosa incontable, así como en español no decimos no hay ninguna de algo incontable, como de, no sé, no hay ninguna leche, no hay ningún jugo. A menos que estemos hablando de cosas específicas como bolsas o como cajas de leche o de jugo, etcétera, como ya habíamos mencionado antes. Por último, tenemos las preguntas. Como ya sabemos, en las preguntas cambia el orden de las palabras. En este caso, siempre tenemos la palabra there al inicio cuando tenemos oraciones normales, pero al momento de preguntar, siempre nuestros verbos to be van al inicio. Entonces, cuando vamos a usar el verbo to be is, iniciamos con is, enseguida there, y posteriormente el complemento de nuestra oración dependiendo de qué estemos preguntando. Aquí tenemos como ejemplo, is there a cat on the chair? ¿Hay un gato en la silla? Y para ejemplo plural tenemos, are there cats on the sofa? ¿Hay gatos en el sofá? Así como vimos en los ejemplos anteriores que se podían usar palabras como any o some, etc., podemos combinar esas palabras en diferentes tipos de oraciones, pero también se pueden usar algunas de estas palabras en las preguntas. Por ejemplo, vamos a ver a continuación el uso de los artículos indefinidos y palabras como some y any en estos contextos de there is y there are. Como ya vimos en el ejemplo de la oración afirmativa, vamos a usar el artículo a o an, dependiendo de nuestra palabra, el sonido de nuestra palabra siguiente, cuando tenemos un singular contable. Entonces, tenemos como ejemplo, there is a plum, there is an apple, que es lo que decíamos anteriormente, como en este caso apple, su letra inicial es un sonido vocal, usamos an en lugar de a. Vamos a ver otros ejemplos ahora usando la palabra some, es decir, algo o algunos, y este se puede usar con objetos contables o con cosas incontables. Por eso hemos escuchado que quizás alguien diga que hay algunas cosas usando some, pero quizás también hayas escuchado que se usa some con algunas cosas que son incontables, como la leche, el jugo, el azúcar, que es como lo que veíamos anteriormente. Y como en este caso estamos afirmando, porque some es para afirmar que hay algo y que hay algunos, podemos usar de ejemplo, there is some sugar. Hay algo de azúcar. O there are some apples. Hay algunas manzanas. Ahora, any lo vamos a usar de una forma negativa e interrogativa. De una forma negativa porque vamos a decir que no hay nada o no hay ninguno de algo. Por ejemplo, there isn't any sugar. No hay nada de azúcar. Aquí estamos usándolo, estamos negando con algo incontable como lo es el azúcar. Pero también podemos hacerlo con cosas que sí son contables, como las manzanas. There are not o there aren't any apples. No hay nada o ninguna manzana. O que en este caso, quizás si lo quieras traducir de una forma más literal, no hay nada de manzanas, porque estamos usando la forma de plural. Ahora,
Para las preguntas usamos, por ejemplo, ¿Is there any sugar? ¿Hay algo de azúcar? Es decir, no siempre va a significar que no hay nada o ninguno de algo. Cuando preguntamos, estamos preguntando si hay algo de eso, si cabe la probabilidad de que haya un poco de algo. En este caso, ¿Is there any sugar? ¿Hay algo de azúcar? ¿Hay un poco de azúcar, por ejemplo? Y ¿Are there any apples? Aquí lo estamos usando también como probabilidad de que haya algunas manzanas en forma plural. ¿Hay algunas manzanas?